Niñas y niños, damas y caballeros, ocupen sus localidades. Ajusten sus cinturones de seguridad. En caso de necesidad, máscaras de poesía caerán delante de ustedes en la próxima hora. Las salidas de emergencia están señalizadas y pueden ser canciones, entrevistas o fotos. Elijan ustedes. Es jueves, media tarde. Preparen sus sentidos. Familiares y amigos, Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus empiezan Tres Corazonadas. Letras, músicas y ramos generales. Uno, dos, Tres Corazonadas, sesión número 7. Hoy, como dijimos en la previa, ponemos toda la carne a la parrilla. De todos los planetas que hemos ido juntando y visitando en las 6 sesiones previas, hoy alineamos 2 planetas muy especiales. 2 acompañantes subidos al barco de Tres Corazonadas. No podría contenerlos en una sola palabra. Un escritor, poeta, novelista, cantor. Un cantor, novelista, poeta, escritor. ¿Quién es quién? Si tiramos al cielo una guitarra, una virome y una servilleta, cualquiera de los dos podría agarrar cualquiera de esos elementos y hacernos un texto, una canción, una novela. Descubramos sus planetas. Agradezcamos su presencia. A cambio, como hacemos siempre con nuestros invitados, le vamos a regalar un verso de un tercer invitado imaginario, el gran Fabián Casas. Dice Fabián Casas, suele suceder. El hombre invisible no quería ser invisible y se pasaba por la cara una cinta blanca para surgir. Ya nadie quiere soportar la felicidad del anonimato. El tiempo sufre la misma tragedia y se vuelve pedagógico y previsible. Tiene que poner canas en las cabezas, dentaduras rosas flotando en un vaso de agua y sacar de stock a algún animal fabuloso. Todo para hacerse ver. Vamos a saludar a nuestros 2 invitados. Desde Buenos Aires saludamos a Pedro Mairal. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Me oyen bien? Perfecto, se te ve y se te oye muy bien, por suerte. Me alegra. Y aquí a mi derecha tenemos otro hombre muy importante en música y letra, el señor Diego Perdomo, alias Zambayoni. ¿cómo les va? Bien, buenas tardes. No, gracias a vos, Diego, por acompañarnos. Mira, Pedro, vamos a arrancar así con mano a mano entre ustedes. Como Diego tiene otro compromiso en un ratito, le vamos a hacer algunas preguntas primero a él, después volvemos con vos. Si se quieren preguntar algo entre ustedes, también pueden preguntarse algo. Pedrito, ¿cómo estás, viejo? ¿Bien? ¿Cómo estás, Zamba? Qué gusto verte. ¿Cuántas veces te veo? Voy a estar con tu compadre Cassiari y ¿algún consejo para subirme al escenario con él? Mira, lo único que te voy a recomendar es que estés 10 segundos antes de arrancar ya preparado porque arranca demasiado en punto. No puedo decir, bueno, arrancaremos 9 y 1 minuto. No, a las 8:59 te recomiendo que ya estés ahí, al borde de salir. Ya fuiste al baño, ya te peinaste, todo. Ok, vos sabés que hace 10 minutos me tachó los bices. No le gustan los bices. No. Él le gusta, termina y termina. Sí, Chau. sí. Voy a estar igual, voy a estar en el público. Excelente. Sí. ya se agotó la primera presentación, ¿no es cierto? En el Conex. Sí, es la primera presentación que hacemos. Ya se llenó la primera función, y ahora hay que llenar la segunda. Porque es una canchereada llenar la primera, muy bien, y ahora la segunda hay que venderla también. La tercera la hacemos en Rosario. Sería excelente. Y un 24 tienen que venir, digamos, para empardarlo a Zambayoni, que vino en el mes de agosto. Claro. Entonces, tenés que decirle a Hernán que te traiga. Yo me puse la remera de Orsay justamente para seducirlos
y después conseguir una entrevista con Hernán Casiari en este año o el ciclo 2 de Tres Corazonadas. Digo, ya que sacaron el tema de Hernán, 2010, un Sí. estadio, Hernán Casiari, Zambayoni. Claro, ¿Nos cuando... podés contar esa anécdota? Sí, claro, cuando él presenta la revista Orsay en Mercedes, en el estadio de fútbol de Mercedes, sobre el césped, montó un escenario y bueno, fue la presentación de la tapa, el número 1 y qué sé yo. Me invitó, yo no lo conocía únicamente por haber, bueno, yo era lector de su obra y le escuchaba algunas canciones mías y habían hecho el primer número con Chiri escuchando unas canciones mías. Entonces me escribió un mail para ver si que yo quería cantar en ese día y por supuesto dije que sí. Y así que siempre cuento que ese fue mi primer estadio. Primer estadio. Hasta ahora el Tu único primer igual. estadio. Pero El sí, estadio Mercedes. el estadio de Mercedes, claro. Ayer recomendamos también cinematográficamente, ayer fui a ver Más Respeto que soy tu madre al cine acá y se ve mucho Mercedes. Claro. Así que bueno, ahí está eso. Y Pedro, vos, ¿cuál es tu primer contacto con Hernán? ¿Cómo fue? Después, en la segunda mitad del programa, hablamos de algunos proyectos que además ustedes tienen, cinematográficos y compañía, ¿no? A mí me contactó Chiri hace tiempo, y te estoy hablando de 2002, 2001, o sea, hace 20 años, más de 20 años. Me invitó a Mercedes a una charla. Y después, cuando me querían convencer de sumarme a Orsay, me emborracharon en Madrid, justo coincidíamos en Madrid, me invitaron a almorzar, me dieron un whisky bueno. Y yo dije todo que sí y quedé abrochado de por vida a estos locos totales que hacen cosas hermosas, ¿no? Un gran lugar para emborracharse y para decir que sí, además. Claro, ideal, sí. ideal para decir que sí. Comiendo jamón Claro. bueno y todas esas cositas, sí. Pero realmente el proyecto Orsay es una cosa gigante, ¿no? Gigante y que ahora involucra cine y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, eso es el cerebro de Hernán Casiari y su Batman y Robin, ahí su Robin es el Chiri, ¿no? Que como bien los mencionaba Samba, empezaron ahí a lo grande, pues realmente el primer número lo inauguraron en la cancha de fútbol. Un gran... Pedro, Juan te habla, Juan Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Bien, bueno, gracias. Vos sabés que acá me voy a tomar un hándicap, un permiso, porque para mí tenerte acá es más que un honor, es un placer enorme y hablábamos con Gerardo y con Mario. Yo voy a llevar algunos libros y bueno, acá en la mesa de la radio se puede ver que me traje prácticamente la biblioteca y me faltaron todavía algunos. Para entrar así un poco de lo que yo te había escuchado, visto, ¿Natalia no trabaja más con vos? Esa era mi asistente inventada. Funcionó muy bien eso. Durante un tiempo me inventé un asistente que contestaba solo por mail. Yo tenía miedo, Tenía miedo sí. y cuando recibí el mail tuyo, digo, ¿será Natalia? Es que era la época que yo daba cursos de redacción para estudios jurídicos. Tenía 30 y pico de años y ese era mi trabajo. Durante 11 años di cursos de redacción. Y claro, había una cosa que a mí muy fácilmente me retrasaban los cheques, los pagos, me metían más gente en el curso. Qué bárbaro los abogados. Tené cuidado con los abogados. Sí. A Zambayoni no le dijimos que somos los tres abogados porque creo que no venía. Tené cuidado, Zamba. No, me siento protegido. Se acaba de enterar hace minutos porque si no hubiese venido hoy. Tenés que tenerlos a tu favor. ¿Sí? Por supuesto. Y la asistente esa, digamos, me inventé un asistente que contestaba a los mails, Natalia, contestaba muy prolijo y muy efectivo, decía, preguntaba cuándo iba a estar el cheque y decía que no se podía meter más gente en ese curso, pero que se podía abrir otro curso, era muy correcta, una sintaxis muy prolija y muy efectiva. Y por alguna razón la respetaban un montón, y entonces funcionó durante mucho tiempo. Y además para decir que no a cosas, o para insistir, un montón de cosas me vino muy bien y después se pinchó, no me acuerdo bien por qué, se pinchó y no lo pude seguir haciendo. Pero era bueno, era un buen sistema. O sea que durante la pandemia, acá el señor Perdomo hizo tres cosas muy importantes.
editó un libro, tuvo una hija, no sé si plantó un árbol, pero Sí, se lo ve en muchos parques y plazas Sí, regularmente. Y leyendo el libro, que se llama Subtitulado y que lo recomiendo fervientemente, hay muchas anécdotas y cosas divertidas. Yo te quería preguntar, siempre preguntamos sobre el proceso creativo, y lo que te queríamos preguntar era, ¿cómo hacías para elegir? Ahí está el árbol. Ahí está el árbol, la foto con la... ¿Cómo haces para elegir todas las canciones? Con el método, ese método que describís acá en el libro de selección de canciones, ¿qué es ese proceso previo de seleccionar las canciones? ¿Para un disco? Para un disco. Bueno, depende. Es todo muy curioso. Depende del disco, ¿no? Uno trata siempre de la literatura, para mí es un espacio de diversión absoluta, si no pongo una ferretería, entonces me divierte mucho escribir y hacer cosas. Entonces estaba buscando un sistema para el disco 12 maneras de vencer la realidad, diferente, y decidí escribirlo en Excel más que en Word, donde en una columna puse 100 palabras que no quería que estuvieran en el disco y 100 que sí. Entre las 100 palabras, eran palabras que a veces que he usado mucho, no sé, libertad, esperanza, muerte, palabras muy obvias, muy naturales en las canciones, pero las cuales quería prescindir esta vez. Y 100 que sí, que me gustaban, que fui anotando. Mermelada me gustaba, lo anotaba. Arcada me gustaba, lo anotaba. Palabras que no sé. Cuando empecé a escribir el disco, en un momento tuve que recurrir a la columna prohibida, porque a veces no podés suplantar algunas palabras, pero muy poquitas. Y entonces lo hice con la condición de que si elegía una de esas columnas tenía que ser con una rima que no tuviese, que no sea la más común, las más usadas. No sé, reflejo, espejo, viejo, consejos, están en todos lados. Noche, derroche, fantoche, está en todos lados. Y así. Entonces trataba de encontrarle rimas o de buscarle rimas o de elegir rimas que no tuviesen tanta repetición, no solamente en mi obra, sino en general. Con lo cual es un trabajo muy artesanal, que a simple vista no se detecta, pero que sin embargo con el correr de las escuchadas te das cuenta que hay algo diferente atrás, que hay algo que no es tan común. Ese trabajo a mí de cimientos me parece que cuando escuchas el disco, que yo creo que es uno de los más lindos que hemos hecho, ese trabajo yo lo noto claramente y creo que la gente también. ¿Y pasa por alguna bañera? Porque leí alguna anécdota. En realidad esa es la parte que yo quería saber, claro, selectivo. Y porque cuando uno empieza a hacer un disco agarras muchas maquetas de canciones, grabás muchas canciones en maquetas y las canciones en guitarra y tenés que escucharlas. Yo las escucho mucho en ruta, cuando voy viajando pongo el disco y las escucho, y lo que más hago es escucharlas en la bañera. Así arruiné varios celulares, ahora tengo un equipo de audio ya que sobrevive. De hecho, Maga, que está acá, me ha regalado algún parlante que anda muy bien. Y escucho ahí y me sirve porque es como un espacio extraño, con vapor y con agua hirviendo. Así la piel perfecta esta de bebé es por estar tanto tiempo en la bañera. Hago un ping-pong. Pedro, ¿vos tenés palabras prohibidas para los poemas, para cuando redactás, cuando creás? Tengo que tener cuidado con algunas cosas, sí, como me doy cuenta, como bien dice Samba, uno va gastando palabras que va usando mucho, ¿no? La palabra luz, la palabra luz la uso mucho, y trato de no ir para el lado de alma, por ejemplo. Claro. Trato de no ir para conceptos así bastante, con cosas conceptuales, trato de ir a cosas concretas, ¿no? Pero es raro porque es muy distinto estar escribiendo un poema que una novela, y el contexto hace todo a la palabra, ¿no? Hay cosas cursis que en una canción quedan muy bien. La palabra corazón, por ejemplo, bien puesta en una canción puede quedar hermosa, ¿no? Y con todo su peso emocional y su carga anatómica y demás, ¿no? Y quizá en un poema no, un poema pones corazón y hay que ver cómo queda, ¿no? Entonces siempre es una cuestión de las palabras vecinas, que algo lo levantan o lo aplastan o lo esconden. Bueno, y acá le hago una pregunta a los dos. ¿Dejan macerar mucho los textos cuando componen, cuando redactan? Yo corrijo mucho, sí. De hecho, si me preguntan si escucho mis discos, sí, los escucho muchísimo antes de grabarlos en la grabación y después en la mezcla. Ahora después ya no lo escucho más, porque se escucha mucho y también tengo 2 o 3 amigos en los cuales confío también, con los ojos limpios, con el texto, que por ahí hay algunas cosas que uno se le saltean, porque aparte cuando uno corrige,
encontrás una palabra indicada, digo, mirá, ¿cómo no la vi? Claro, y la pusiste repetida 3 versos antes, sino la corrección te la salteaste. Digo, es un trabajo de que hay que estar atento. A mí me divierte ese trabajo, es un trabajo de archivo que a mí me divierte. Yo podría estar en un subsuelo revisando archivos sin problema. No me parece un trabajo tortuoso, me divierte. Y entonces con mis textos es una... Pero sí, los dejo macerar y los corrijo mucho, mucho. Pedro. Sí, hay como dos instancias, ¿no? Me gusta ahí la palabra que usa Samba ahí con archivo, ¿no? Porque con la escritura a veces hay una cosa muy urgente, que es mandar algo a los medios, ¿no? A una revista, o tenés cierres, ¿no? O una columna del diario. Y eso implica trabajar para adelante y no podés demorarte mucho con la corrección, porque en general trabajás con la adrenalina del cierre. Y después esos textos muchas veces se convierten en un archivo donde uno después sí vuelve a eso y los revisa y los plancha un poco, los lija, digamos, ¿no? Claro. Para que queden bien, quizá todos juntos y funcionan de otra manera, ¿no? Y sí, ahí esa parte me gusta revisar textos. Y también me pasa que una vez que está publicado algo me da terror mirar, porque estoy seguro que me voy a arrepentir de cosas y voy a encontrar erratas y frases con tropezones y demás. Entonces trato de no volver a las cosas publicadas. No querés sentirte Mermet. Claro, el gran César Mermet, que no paraba nunca de corregir. ¿Quién decía que un libro sin erratas era una deformidad? Alguien, no me acuerdo quién es. Está muy bien eso. Hay una pregunta para los dos también, porque, digamos, para Diego es, bueno, ¿cómo sale la conformación del samba autóctono con el Johnny deformado inglés? Y Pedro también ha hecho uso del seudónimo en Pornosonetos, ¿no? ¿Uso o abuso? No sé. Vamos a preguntar a los dos. Yo digo, bueno, era un personaje de una serie de poemas que yo estaba escribiendo hace mucho tiempo. Hay un personaje que se llamaba Samba Johnny, que a mí me divertía el nombre, que era una mezcla, obviamente, desde el helado al samba con Johnny, una mezcla inexplicable. No sé por qué se me había ocurrido. Y cuando estaba escribiendo esos poemas me di cuenta que por ahí ese nombre servía para otro proyecto un poco menos muerto que esos poemas. Y entonces cuando empecé a escribirlas y a grabar sobre todo esas canciones con la voz deformada, que era 4 tonos abajo, entonces yo cantaba todo así, como un citarrosa recién levantado. Dije que pensé que era un buen seudónimo para utilizar en ese perfil, porque no era solamente un seudónimo, era también una historia detrás. El hombre era suizo, había venido por problemas de asma a la Argentina, y era psicólogo y utilizaba las cosas que le contaban los pacientes para hacer canciones. Era todo un personaje armado que después quedó en el olvido, pero así arranca en realidad. ¿Y Ramón Paz, qué tal era? Para que primero quiero contarle a Samba que yo escuché sus canciones primero por alguien que me las circulaban por mail en esa época. Las canciones, un amigo de Bahía Blanca tenía canciones tuyas cuando todavía creo que no había sacado discos y estaba esa voz medio 2005, 2006, ¿no? 2005, 2006, claro. Totalmente, mirá. Yo me inventé un seudónimo, así como me inventé un asistente en un momento, me inventé un seudónimo para publicar los pornosonetos. Yo se los pasé a Cucurto, el poeta y editor de Eloísa Cartonera, y Cucurto me dijo, buenísimo, Pedrito, salen mañana, ¿viste? Cucurto, le digo, pará porque me da mucho pudor eso y me gustaría poner un nombre inventado. Y así fue como surgió el nombre de Ramón Paz, que me dio muchísima libertad. Esa especie de máscara de catch, digamos, ¿no? Me dio mucha libertad para crear un personaje que se iba mucho más lejos que yo, ¿no? Más desaforado, más desfachatado, incluso más clásico, más guarango, más sátiro, más todo, ¿no? Y eso fue gracias al seudónimo. Y de nuevo, en un momento se pinchó. Esto se pinchó por amor propio, porque había gente que le gustaban los pornosonetos y no sabían que eran míos. Y en un momento no aguanté más. Son míos, dijiste. Sí, no aguanté más. Soy yo, Batman soy yo. Es insostenible, fue como, soy yo. Y creo que los desilusioné un poquito, pero bueno, para eso sirven los seudónimos, ¿no? Para salirse un poco de uno mismo. Sí. A veces es una cárcel
el uno mismo, ¿no? Acá tenemos uno de los pornosonetos que compartimos. Dice: querida Wonder Woman, mi heroína, no viniste jamás a rescatarme en tu avión invisible, ni a besarme. Yo soy el que te amaba en la cocina tomando mi Nesquik frente a la tele. Yo soy el que tembló cuando aquel malo te colgó de los pies y quedé al palo, sin nada que me alivie y me consuele, porque cabeza abajo rebalsaban tus tetas de ese traje con estrellas. Los ángeles de Charlie, flacas, bellas, no me hacían temblar ni me asombraban, pero vos, con corona y brazaletes, me volabas el coco y los soquetes. Más que pornográficos, son eróticos. Son de amor, son de amor. Ahí está la gran Linda Carter, ¿no? Claro. Es una época, ¿no? La verdadera Wonder Woman es Linda Carter y el verdadero Superman es Christopher Reeves, ¿no? Sammayoni ha escrito sobre Superman también. No, pero yo hice una canción de Superman, pero la de Pedro es mucho mejor. ¿Sí? La de Clark Kent es hermosa. Ah, mirá, Samba. ¿Vos la escuchaste La cuando escuché. la canté la primera vez? Pero me quedé enamorado de esa canción. Me gusta mucho. Ah, qué De hecho, se lo dije lindo, a Magda Samba, recién. muchas Es gracias. preciosa. Muchas gracias, un honor para mí que vos como cancionista digas eso. Qué grande. Mario. Bueno, ¿cómo estás, Pedro? Te saluda Mario Laus. ¿Cómo estás, Mario? Bien, encantado. Yo estoy un poquito en la rúbrica Ramos Generales, que viene a ser como una diagonal así en el programa, ¿viste? Y me enteré que Samba tiene una fuerte producción de Malbec. Y parece que ha comercializado 2 botellas. Y bueno, yo quería hablar un poquito de eso también. No sé si vos lo probaste, Pedro, esos vinos, si se pueden conseguir. ¿Qué podés aportar? No sabía nada. Se está enterando ahora. ¿Estás en la industria vitivinícola? Este programa acerca a la gente. Gente Sí. que busca gente, parece. Sacamos 2 vinos Malbec hace un mes y pico y los presentamos en Mendoza, que es de donde son los vinos, y también en Buenos Aires, y se comercializan en los shows y por pedido. Así que sí, me metí en el rubro. ¿Y cómo se llaman? ¿Sambayoni? Samba, se llaman Samba, porque me pareció un nombre corto, efectivo y que lo puedes decir borracho también. Y además es como medio tierra adentro, así telúrico. Sí, Está totalmente es verdad. Así que sí, vamos a abrir uno. Funciona desde un restaurante hasta una pulpería, digamos, con ese nombre, tranquilamente. Sí, el leitmotiv puntual del vino y de la etiqueta dice: no podrán saber por qué brindamos, que es una idea que a mí me gusta mucho, ¿no? De cuando vos te estás con alguien que conoces, a veces un amigo, a veces un pariente, a veces no sé, alguna persona cercana, y brindás mirándote a los ojos y no decís por qué. Ninguno de los dos dicen por qué, pero los dos saben por qué brindan. A mí me gusta mucho esa idea, que la uso en alguna canción, entonces por eso pusimos en la etiqueta: no podrán saber por qué brindamos. Y así que yo a cada uno que compra el vino le digo: bueno, tomalo con alguien que puedas brindar con esas características. No sé si en Rosario se vende el vino ya. Hoy va a estar, hoy en el show va a estar. Wow, porque esta noche tenemos Sambayoni en Rosario. Viene a pasar. Este es el momento granja del programa donde pasa el chivo. Un ratito hay que hacerlo siempre. Esta noche estamos en calle San Lorenzo En Harlem Pub, que Harlem es un Pub. bar hermosísimo. Estamos tocando a las 9 de la noche. Ahí pusieron el flyer de fondo. Un acusticazo, así que bueno, estamos en un rato porque ya. cumpliste años hace una semana. Cumpleaños Por eso es el extend- show de cumple. y extendemos los festejos una semanita más para Bien así, para- tipo gitano. por Sí, una semana, sí. todo el mes de Es festejos. una linda excusa para brindar. No, esta noche nos llevamos un vino, entonces cuando vamos al recital, por supuesto. Nos llevamos un vino cuando vamos al recital. Pedro, y en el caso tuyo, vos sabés que Mayral me suena a mezcal. ¿Vos tenés así alguna bebida preferida? ¿Estás pensando en lanzar una línea de whisky, algo por el estilo? No, pero tengo bastante mezcal en sangre. Cada viaje a México en los festivales literarios te dan mezcal, y el mezcal tiene mezcalina, tiene una cosa que es bastante brava. No digo que es alucinógena, pero te deja en un estado bastante raro. Y siempre terminan muy bizarramente todos esos festivales. No, el alcohol estoy aprendiendo de a poco, ahora a los 51 años, a dosificarlo, pero no siempre lo logro. Bueno, pero no nos dejés con la espina. Contanos cómo terminó uno de esos recitales, uno de esos espectáculos, uno de esos encuentros en México.
Y Se me agarraron a acuerdo las piñas, ¿qué pasó? Una vez, sin dormir, me estaba yendo a dormir de madrugada y me tocan la puerta y me dicen, señor Pedro Ernesto, porque me llamo Pedro Ernesto, pero solo en México me dicen Pedro Ernesto. Ya está su auto para llevarlo a Televisa. ¿Qué? Me llevaron a Televisa, yo estaba verde de resaca y me pusieron en uno de estos programas de la mañana, así, donde te sientan y te dicen, señor Pedro Ernesto, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata su novela? Y yo estaba tratando de explicar una novela imposible en un noticiero donde la gente no parpadeaba, estaban súper despiertos y peinados, ¿viste? La gente duchada. Fue una pesadilla, creo que medio México quedó con la taza de café en su casa diciendo ¿de qué habla este tipo? Una cosa horrible, la verdad que ese cruce de festival literario que tiene un aire como de viaje de egresado, con hacer prensa y la parte más de trabajo, se cruza muy feo, muy mal. Y me viene bien para la pregunta que viene para Samba. ¿Y vos estuviste a un recital en donde dijiste o pensaste, yo porque leí el libro, acá no debí venir? ¿En alguna localidad cercana a Rosario, cruzando el puente, quizás? Ah, el de Victoria. Mirá, me había olvidado. Está en el libro, ¿no? ¿Cuántas cosas puse en el... No lo volví a leer al libro. Pero yo te... Sí, bueno, hicimos un show en Victoria para 12 personas. Esperábamos más, ¿no? Pero fueron 12 y en un momento había un señor viendo la prueba de sonido con su hijo de unos 10 años y era una prueba de sonido corta y sencilla y él era el único que estaba ahí con su hijo y se fueron y después ese señor llegó a su casa antes de que empiece mi show y encontró a su mujer con un amante y hubo un muerto. Wow. Entonces, sí, no quiero decir más del gato, pero el caso es muy conocido. Y entonces el show no empezaba nunca. Después yo le decía, bueno, voy a empezar. Y no, esperá un poquito, hasta que me dijeron, bueno, que como había habido un asesinato, y era esa persona que estaba hasta 15 minutos antes ahí, estaban todos un poco consternados. Y entonces yo, cuando empezó el show, dije, ¿no? Que encima que somos pocos. Perdimos un espectador en el camino. Ahora, Qué momento, eran 12 y había un Judas. Todo esto es verdad. Todo esto es verdad y Magda lo puede decir que está acá. Todo esto es real. Wow. Qué buen argumento para una historia, Pedro. Eso está, Samba, el libro subtitulado son crónicas de la vida en la ruta. No, iba a ser solamente un cancionero. Yo quería un libro con las letras de canciones para vender en los shows, porque la gente siempre me las pide. Y entonces Hernán me dijo, no, pero ponle un contexto, contá un poco de la historia de cada canción o la especie de contextualizarlas. Entonces hice un trabajo de eso, de contextualizar las canciones y contar secretos de las canciones o qué estaba haciendo yo y cosas por el estilo y alguna anécdota. Entonces quedó un libro que es una media no es biografía ni mucho menos, pero sí cuenta mucho de dónde estaba yo y qué estaba pasando en mi vida cuando escribía las canciones y cosas sobre las canciones también. Y está esta anécdota seguramente con El Ras del Suelo, que parece una canción escrita ad hoc y en realidad fue escrita antes, pero salió en ese disco y quedó muy asociado. De hecho, le voy a cantar. Quedó muy asociado a ese show fatídico que no da risa. Hubo un muerto y un tipo que quedó preso 15 años. Digo, pero bueno, así fue. Bueno. Pedro, para cambiar así la diagonal, ¿no es cierto? Y salir de la muerte. Te llevo a la infancia y después a Samba también, ¿no? Si yo te digo así rápidamente, dame tu primer recuerdo de la infancia, la más pura, la más tierna, la más lejana, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué imagen te aparece? No sé si es mucho más luminosa que la muerte. Pero tengo un falso recuerdo de la infancia que me lo contaron tantas veces mis hermanas mayores que yo lo tengo como si yo lo hubiera visto. Parece que en un momento yo estaba comiendo una gran sandía a los 3 años y me caía el chorro rosado, sí, estaba en una pileta, y me caía el chorro rosado por la panza y del pantalón me caía un chorrito amarillo, era como una especie
de ese verso de Juan L. Ortiz que dice: me atravesaba un río. Era una especie de continuo fluvial. Pero es un recuerdo implantado, ¿no? Viste que uno tiene recuerdos implantados. Que no, Uno yo va no- recordando el recuerdo. Sí, que en realidad es una especie de foto que me implantaron, ¿no? Pero no sé si será cierto, supongo que sí. Pero hay como una idea como de felicidad de una pileta y la familia que te cuida alrededor, ¿viste? Esa sensación la tengo. Y la sandía, ¿no? Qué fruta tan particular. ¿Hoy seguís ligado a ella o ya no? Sí, hay un gran poema de César Mermé, que Juan lo conoce, Ujú. que es sobre la sandía, y habla de la sandía como una fruta que es rara, pues es como una fruta medio helado. Es una fruta que no alimenta nada, que es puro cristalito. Es como un helado, ¿no? Y siempre está ligada al verano y a una cosa así de compartir, porque se parte y se corta en botecitos y se reparte. Es una fruta que tiene toda su simbología, ¿no? Y que tiene esa mística de que no hay que tirarse a la pileta sin haber hecho la digestión si Sí. uno había comido sandía. Sí, te No, y mueres. que si la combinás con el vino, vino de con Zamba, Sí, es la peor morís. es lo peor que puedes hacer. ¿Y vos, Diego? No, recuerdo de mi infancia, me gusta mucho el concepto de falso recuerdo, porque está bien, porque uno hasta los 3, 4 años creo que no recuerda mucho para atrás, ¿no? Pero sin embargo yo tengo recuerdos previos a eso, o de esa edad, y yo vivía a una cuadra de la Plaza de Mayo, o sea, yo vivía en Balcarce al 200, con lo cual mi plaza era la Plaza de Mayo. Y entonces los recuerdos tengo del cambio de guardia los sábados a la mañana con la orquesta, que era la banda militar, supongo, sonando muy fuerte y era como un espectáculo rarísimo, ¿no? Para alguien chico. Y entonces mis recuerdos son ahí en la zona de San Telmo. ¿Y estuviste en Buenos Aires hasta qué edad? Y no, viví hasta unos años más y después me mudé a Neuquén, después a Bahía y después volví a Buenos Aires muchas veces. A trabajar, a escribir novelas. Incluso participé de un concurso de novelas con una novela en el año 98, Pedro. No. ¿En serio? Competiste Bueno, esa es la primera bueno, noche. Esa es la primera vez que escuché tu nombre, amigo. Entramos a los expedientes Y X. sin embargo me hablas con cariño, mirá, Pero eso habla muy bien. con todo el amor del mundo y aparte muy merecido. ¿Me habías mandado ese año? Sí, claro que sí. Bueno, el Qué año bárbaro. de Sabrina Love debe haber sido, ¿no? Claro, Claro, Ni más ni menos. Fue la primera edición del premio. Qué maravilla, sí, claro. Sí, mandó todo el mundo a ese concurso. ¿Y después lo editaste ese libro? No, ese no. Ese se llamaba La Venecia de los Ciegos y no la edité. Después sí, pero esa no la tengo ahí como para... Pasa que como, bueno, sabes, cualquier cosa que quieras corregir que escribiste hace tantos años, conviene arrancar de vuelta más que corregir. Y me gusta la idea, me gusta mucho, pero tenés que hacerla de nuevo. Me diste un pie para una pregunta a Pedro. Pedro, después de un premio que vos competiste, ¿cómo es el día después? Después de recibir un premio tan importante que te lanza al estrellato, por decirlo de alguna manera, después que pasó la espuma del premio, ¿cómo es Sí. volver a escribir? Uy, a mí me llevó mucho tiempo después del premio ese, porque yo estaba crudito en cuanto a mi oficio, ¿no? Ujú. Y de golpe tener tanta atención y además ese era un super medio como Clarín en ese momento, se pasó de rosca y pues ponían mi cara en los suplementos literarios, era... hasta mi viejo me dijo, mirá, me parece un poco mucho, me decía. Y tiene razón, yo no estaba listo para ese nivel de exposición. Así que después de eso, esto con el fuego cruzado de siempre la sospecha, en Argentina sospechamos de todo, entonces Uh-huh. era un nivel de mala onda que recibía por debajo de la puerta, ¿viste? Diciendo que estaba todo arreglado y demás, que eso te hace mucho mal. Claro. Y entonces me llevó mucho tiempo volver a escribir una novela. Yo me refugié en mis poemas, en mis cuentos, y muy de a poco fui recuperando como un silencio necesario para escribir.
porque no podés escribir con ese ojo crítico acá arriba en la nuca, en tu hombro, ¿no? Claro. Yo no estaba listo, no tenía fuerza porque me quisieron como convertir en un escritor latinoamericano, ¿viste? La etiqueta enseguida, no la etiqueta del vino, pero una flor de etiqueta. Claro, yo era un poeta de tribus poéticas de la noche de Buenos Aires, y de golpe el escritor latinoamericano, dale, ahora hacete otra de estas. Y no me salía, no podía escribir ni una línea con eso. Así que yo creo que cada uno tiene que recuperar su silencio, ¿no? Recuperar su silencio, poner el volumen de sus instrumentos al nivel que le gusta y crecer a su propia velocidad. Eso es lo importante. No es una cosa que te pueden imponer de afuera, ¿viste? Que te inventan y te dicen ahora sos tal cosa. Yo no lo pude hacer eso y no me sirvió. Y publiqué en editoriales independientes mis siguientes libros, y fui creciendo a mi velocidad, ¿no? No podía ser un escritor de anagrama de golpe, el escritor latinoamericano, no me salía eso. Así que yo creo que eso, una vez que baja la espuma, es recuperar tu silencio. Samba, ahí en la línea de tiempo, viste, vamos 98, 96, distintas fechas. Hay un periodo de tiempo que me llamó mucho la atención en el libro, que es el periodo 96-2006, y el 2006 lo noto como un año muy fuerte. Por detrás tuyo, para los que nos están siguiendo por el canal de radio, se la ve a Magdalena. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. 2006 coincide con, bueno, un primer show. ¿Te acuerdas del primer show? Ahí ese show, no en Mercedes, el No, anterior, sí, en claro. Buenos Aires. Bueno, hasta el 2006 yo grababa en mi casa canciones para los amigos y con la voz distorsionada, y como decía Pedro recién, la máscara de Catch, que yo lo usé pocas veces, lo usé 2 veces para grabar y fue para la televisión. Pero sí un seudónimo y un estilo que no era el que yo hacía, te da una libertad absoluta. Entonces empecé a hacer cualquier cosa y elegí una estética de humor y de malas palabras y de grotesco, y decidir hasta el fondo, y creo que llegué al fondo. Y eso te lo permite la máscara, que después, como dijo él, también se pincha en un momento y salís vos, y bueno, entonces terminás haciendo algo más cercano a lo que sos y a lo que te queda más cómodo defender. En el 2006 esas canciones se viralizaron un poco y me invitaron a cantar. Y el primer show fue con Telonero de Tangalanga. De Tangalanga, en The Cavern. Exacto. Exactamente, ese fue el primer show. Telonero de Tangalanga. Después volví a ser telonero de tanga en la trastienda. Después estuve en una fiesta privada de la revista Barcelona, alguna más. Después estuve sin tocar 2007 y en 2008 arranqué de vuelta y no paré más hasta hoy, 600 y pico shows. O sea, son un caminante de las rutas argentinas y de los shows. Sí. Excepto, bueno, yo llevo una estadística perfecta. Eso lo leí también. Sí, de todos los shows que canté y todo. Y hay un... ¿La seguís llevando? Sí, claro. Un espantoso vacío por la pandemia que me arruinó la hermosa hoja de Excel que yo llevaba, donde casi no salí de casa. Tremendo. Bueno, pero te sirvió para componer esas canciones de Northside que escuchamos en agosto pasado, y que recomendamos muy fervientemente, que están por ahí en las plataformas digitales, Claro que sí. con grandes temas ahí, como Los hijos de la pandemia. Sí, bueno, la pandemia sirvió a todos de alguna. Yo no escribí tanto como hubiera querido. Sí me dediqué a hacer streamings y muchos shows online. Con el Samba. El Sambar, sí. Que fue un espacio de... La canción esa dice, no tanta distancia nos acercó. Y es ese concepto, ¿no? Estábamos todos tan lejos que buscábamos cómo encontrarnos de alguna manera y nos conocimos, de hecho. Y ahora que estamos tocando, toda esa gente que nos acompañamos, porque nos acompañamos, fue así, durante esos meses largos, hoy nos vemos cara a cara y hay como un encuentro de gente que no se conocía. Ahora que hablamos de la pandemia, yo no sé si alguna vez te lo dijeron, Pedro, pero El año del desierto, que para mí es el menos mairal de tu obra, después vos me dirás si es así o no, pero a mí me remitió mucho, lo leí en la pandemia, estábamos encerrados, estábamos en un mundo totalmente desconocido, y bueno, todo lo que va sucediendo en el año del desierto era como algo, como que fuiste anunciando esa situación de estar encerrados y de todo lo que va pasando por el encierro y de lo que uno se va imaginando que pasa en la otra cuadra. ¿Lo viste alguna vez de esa forma, Pedro?
O sea, es que desgraciadamente ese libro, que es muy catastrófico, distópico, apocalíptico, Ujú. cada tanto algún aspecto del libro coincide con algo de la realidad, ¿no? Y, y es terrible eso, porque la gente me dice que es un libro visionario. Lo que pasa es Ujú. que es un libro muy oscuro y bueno, y hay momentos con estos ciclos argentinos, además de construcción y destrucción, y se levanta y se cae todo, y se levanta y se cae. Y es un libro que escribí en 2002, hace 20 años, y cada tanto pega en algún lado donde la gente dice, esto es el año del desierto. Ujú. En fin, es eso. Yo me di cuenta de que estaba escribiendo una cosa muy personal, o sea, después me di cuenta de eso. Yo pensé que era un libro bastante político, pero después me di cuenta de que estaba escribiendo en el fondo sobre la enfermedad de mi mamá, ¿viste? Que se fue silenciando y se fue teniendo una cosa como regresiva. Pero yo no me di cuenta en el momento, yo pensé que era un libro sobre una Argentina que se repliega y se va atrás en el tiempo y se convierte en un pastizal. Ujú. Pero después me di cuenta de que estaba muy ligado a eso otro, ¿no? Así que yo creo que desgraciadamente es un libro que cada tanto repercute en situaciones coyunturales, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ojalá que no sucediera eso, No. ¿viste? Ojalá que no sucediera, pero cada tanto pega en algún lado, ¿no? Bueno, pero nosotros somos extraordinarios, ¿no? Porque nos pasa cualquier cosa menos las cuestiones comunes. No, lo que no pasa al otro lado va a pasar acá. Y de todas formas, la pandemia fue muy, muy particular y en cuanto a que por primera vez fue una cosa global, ¿no? Y fue muy surrealista, ¿no? ¿Se acuerdan de los animales caminando por las avenidas y esos cruceros a la deriva que no los dejaban atracar en ningún lado porque había enfermos? O sea, era toda una novela distópica que sucedía a toda velocidad y que superó a todos los guiones posibles, ¿no? Ustedes dos, para mí, es como que pertenecen a una generación de escritores que son contemporáneos ambos. Pedro cantó la edad, vos no, pero 49 cumplí bueno, yo, estamos acá. Sí. somos similares. Y hoy la realidad de la escritura, lo llevo a los dos a ese ámbito, está copada por las mujeres. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto de esta nueva realidad que estamos aprendiendo todos a vivir? Porque de alguna manera todos fuimos criados de una manera, como decimos ahora, machirulos. Y cuesta el cambio para cada uno de nosotros, culturalmente. En la escritura, hoy todo pasa por la escritura femenina, que tiene una visión muy distinta de la nuestra. Pedrito. Samba, ¿querés hablar? No, dale vos, que sos de esto. Yo creo que por fin en lo literario están siendo las mujeres el centro del canon, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera. Eso nunca había pasado, ¿no? Me parece que ya era hora, ¿no? En la literatura argentina de pronto están siendo el centro del canon literario Leila Guerriero, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Selva Almada. Son voces muy, muy fuertes, ¿no? Y no esta cosa de que medio condescendiente con las escritoras mujeres que había antes, ¿no? Que se les hacía un lugar y de alguna manera siempre estaban medio al costadito, ¿no? Como Silvina Ocampo a la sombra de Bioy y Borges. Y eso me parece muy importante que suceda, ¿no? Me parece que es un cambio de época enorme. Pero después lo que yo veo también es, más allá del género, es que son voces muy, muy fuertes en sí mismas, ¿no? Las cosas que cada una de ellas habla, ¿no? No lo veo tanto como algo que pase por el género, sus literaturas, la verdad. Lo veo como voces individuales muy, muy fuertes. Y bienvenido sea que si por una cuestión de género están siendo le están prestando más atención, pero no creo que les están prestando atención, digamos. Por eso no es que no escriben mujer. Mejor porque son mujeres, eso es lo que digo, ¿no? Me parece que son voces individuales y muy, muy fuertes. Y eso es uno de los ejes que está cambiando en la literatura argentina, ¿no? Se nos está terminando el programa y yo quería preguntarles a ambos
en qué están trabajando, cuáles son los proyectos futuros, porque en el caso de Pedro veo que es medio profético, así que adelantanos un poquito cómo sigue tu trabajo. Y Samba acá es muy telúrico, recorre toda la Argentina, tenemos 2 voces calificadísimas. No, yo espero sacar, dije que tengo 49, así que espero primero llegar a los 50 y sacar un disco en los 50. Un disco que más o menos... Y un Malbec. Creo que vienen las cervezas, ¿no? Vamos a sacar unas, aunque parezca mentira, una cerveza también. Pero no, más que nada, sacar un disco, y estoy escribiendo algunas series también, algunos proyectos de varias cosas a la vez. Por eso nosotros al principio hablamos de planetas, ¿no? Porque en general, casi por azar, todos nuestros invitados tienen así, son multifacéticos. En todos los distintos programas hemos abordado distintos lugares. Nosotros parecemos con los 3 astronautas que pisamos la Luna, ¿viste? Porque vamos recorriendo planetas distintos, claro, que tienen canciones, tienen letras, tienen poesía, vos tenés radio hecha. Sí. Vos tenés horas de radio hechas también, ¿no? Sí, muchos hemos años. leído ahí. Sí. Desde que empezaron las FMs en el 89 hasta que se volvieron online. Hasta radios más masivas, sí, varias cosas. Presentaciones de eventos. Un evento, mira, a mí me gustó mucho, yo vi varios shows tuyos, y cuando estuviste en Rosario, en el Centro Cultural Güemes, con Rafa Pons, sí, tocó los teclados Diego Saboretti. Sí. Y yo recomiendo, vamos a pasar temas de Diego Saboretti. ¿Cómo no? Un amigazo. Y me gustó muchísimo, y lo recomiendo y lo vamos a difundir. Y claro, ahí en el libro contás que justamente un compañero de música y que lo presentaste en un espectáculo en Bahía Blanca. ¿A Dieguito? Sí. Yo fui corista de él y percusionista de él, y hacemos canciones juntos desde esa época, 96, 97. Así que hemos hecho, y yo siempre que estoy en el escenario con algún amigo, siempre les pido, por favor, casi de rodillas, que canten una canción de ellos ante el público. El público ya lo sabe y lo toma muy bien, y es un buen momento para aprovechar, para mostrar, bueno, lo que me acabas de decir vos, ¿no? De que de golpe lo recuerdes y lo recomiendes y lo disfrutes y aprovechar. Y lo difundamos. Claro, aprovechar los pequeños momentos de exposición para poder mostrar también lo que hacen amigos y que uno quiere mucho y que son buenos de verdad. Y no sé, Pedro, pero nosotros somos bastante futboleros acá, ¿viste? Y vos tenés una historia con el fútbol, Samba, que tiene que ver con Olimpo, el himno. ¿Jugaste en Olimpo? Jugué en Olimpo. ¿Lo conociste a Smith? Al Russo Smith, no, desde la tribuna No. Lo conocí. Desde la tribuna al Russo Smith, sí, claro. El 9 de Olimpo de los 80. Sí, hice el himno de Olimpo. No tenía himno y la televisión pública presentaba los partidos de la primera división con los himnos de cada institución con un famoso. No consiguieron ni himno ni famoso. Entonces, y dice, me buscaron a mí. Entonces, me llamaron a mí y La espada no cantaba. No, Maurito no. La espada no cantaba. Entonces hice una canción con el espíritu de los himnos de los 40, ¿no? Los clubes son más o menos fundados todos a principios de siglo, algunos antes un poquito. Y los himnos son más o menos de las mismas épocas, 10 años después, 20. Entonces hice un himno que es una canción con pocos acordes y con ese espíritu, que fue una canción alusiva y quedó como el himno de Olimpo. De hecho, la comisión directiva la pasa la canción antes de los partidos. Así que sí, es raro hacer el himno del club cual sos hincha, es una maravilla. Muy bien. En el Gran Surubí, Pedro, el protagonista, que creo que es Ramón Paz, ¿no? Sí. También empieza el libro jugando al fútbol en las canchitas de fútbol 5, bueno, y después termina que se lo llevan detenidos y demás. Pero habla de que es un jugador de fútbol patadura, malo, pero que ama ese momento. Sí. Yo con el fútbol, como decía el Negro Fontana Rosa, tengo 2 problemas. Uno, mi pierna derecha, y la que pierna es izquierda. mal, y el otro es mi pierna izquierda. Sí, a pesar de lo patadura, era una felicidad hasta que me fallaron las rodillas del todo, ir a jugar ahí y patear mal, jugar. Lo lindo era jugar mal, ¿no? Y que te soporten los amigos ahí, ¿no? Pero y después la cerveza después de eso y comer una pizza. Es juntarnos los jueves con amigos, era divino eso. Después se enrareció el grupo, era fútbol de escritores y periodistas. Después se enrareció el grupo, empezaron a aparecer caras extrañas. Y un día quedé con toda gente que no me conocía y uno me empezó a decir, che, súper. Yo juego tan mal que me decía, che, súper.
cuando marcás, ponete entre el arco y el jugador, ¿viste? Uno, muy feo. Y casi hubo gresca y me fui y ya no volví más. En el Gran Surubí a mí me causa mucha gracia porque también me siento identificado con una lesión que tuve el año pasado. Hace el gol y todos lo festeja el protagonista y los otros no, levantan la mano porque lo estaban deteniendo. Sí. Ese fue el único gol que recuerdo muy lindo, esos goles que pegan en el travesaño y entra y hace mucho ese ruido de esos caños de fútbol 5 que es un ruido medio metálico, ¿viste? Sí. ¡Ping! Y eso fue un golazo que metí y se lo hice además a un periodista de Página 12 que no voy a decir el nombre y fue hermoso, fue mi gol. Yo tengo la teoría que cuando uno juega al fútbol y hace un gran partido, después hay que retirarse. Porque queda... Yo he tenido mis grandes momentos en el arco y después decía, después de este partido tendría que retirarme. La gente se queda con un gran recuerdo mío. Pero bueno, uno Nuestro fútbol era tan intelectual que un día alguien pateó un penal y lo mandó al lateral y nos quedamos media hora discutiendo qué pasaba. Eso es como muy jurídico, es como discutir sobre la naturaleza jurídica de una determinada institución, ¿no? Cómo hacerla o no. Samba, vos tenés un libro de cuentos de fútbol, La suerte del campeón. Sí, durante un par de años estuve escribiendo unas columnas para Tiempo Argentino sobre fútbol, de ficción, 5.000 caracteres por semana, y después la editorial Marea los recopiló y sacó un libro que se llama La suerte del campeón, que es como... todo lo que tiene observación del fútbol lo puse ahí. O sea que nosotros vamos... durante los meses vamos cambiando la cortina de cierre. Este mes le tocaba a Carlos Solari y los Redonditos de Ricota, sí. Pero hoy vamos a ir cerrando el programa con Los Años Locos. Muy bien. Así que en homenaje, porque además lo escuchamos cantar a Pedro y no habíamos escuchado, pero la verdad teníamos unas canciones, pero se nos pasó el programa como nos ocurre, con mucha amabilidad y cordialidad. Y acá estamos ya cerrando, ¿no? A los dos, muchas gracias, Pedro, de corazón, para mí vos sos un maestro. Nos vemos, si Dios quiere, en Experiencias Now. Pedro está trabajando ahí, da talleres ¿qué estás tramando? Contar la vida dentro del poema. Yo estoy en 2 de eso, dentro del poema y contar la vida, y realmente es un placer. Así que muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Gracias a vos, Juan, muchas gracias por este encuentro y dialogar con ustedes y reencontrarme con Samba, que siempre es una alegría. Pedrito, igualmente para vos, un abrazo grande, nos vemos allá, dale. Te esperamos por Rosario, Pedro, y no te olvides de las profecías, ¿eh? Eso nos lo mandás en off. No vamos a comer surubí, pero podemos ir a comer una boga. Me encantaría ahí abajo. En la Embajada de España. En la Embajada de España. En la Embajada de España. Samba también, muchas gracias. Esta noche, ¿a qué hora es el show? A las 9 de la noche ahí en el bar Harlem, sí señor. En calle San Lorenzo. Exactamente, estamos yendo a la prueba de sonido acá en Norita. Buenísimo. Perfecto. Se va terminando con Los Años Locos de Samba Johnny, la sesión 7 de 3 corazonadas. ¿Y para la 8 qué tenemos? Y suspenso. Vamos a generar un poquito de suspenso porque, como dice la remera, estamos haciendo historia y nos está saliendo bastante mal. Nos vemos el jueves que viene, 5 de la tarde, en 3 corazonadas. Muchas gracias. Hoy sí, toda la carne en la parrilla. Gracias. Gracias, a los dos. Chau. Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus nos dejaron sus 3 corazonadas de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 por plataforma Vox 88.3 Rosario.